buenas tardes. Nos pilláis aquí en plena conversación. Estábamos preguntándonos si alguien sabe de dónde viene la expresión montar un pollo. Bueno, pensadlo, porque podemos hacer como ilustres ignorantes, ¿no? Y dar explicaciones así al tuntún. Pero eso lo dejamos para después, cuando se pase el micro, a quien se le ocurra una buena, que nos la cuente. Nada, es la segunda charla de este programa de los artistas y su palabra, que titulamos En otro tiempo, en otro lugar. Voy a quitar esto ya porque me está... Que titulamos En otro tiempo, en otro lugar. Básicamente pues porque la intención era traer a, digamos, a un escenario, a un auditorio, pues una serie de charlas que pudiesen haber ocurrido en otro momento y de hecho van teniendo lugar porque hay algunas de ellas que, digamos, casi como es una recreación, se trabaja mucho con esa idea del déjà vu, ¿no? del pensar que aquello ya ocurrió. En este caso, yo os aseguro que esta conversación no ha tenido lugar, pero sí que es cierto pues, que nos encontramos pues, para hablar un poco, ya no para prepararla, porque tampoco era cuestión de prepararla, pero sí pues, para entender un poco en qué punto se juntaban los caminos de estas tres artistas que están hoy aquí. Un poco, pues eso, sé que hay caras conocidas de la primera sesión, pero para contaros que un poco la manera de funcionar. La mesa, pues veis que en realidad armamos una mesa que tenga mucho que ver de conversación privada, de conversación en un estudio, de conversación en una casa, después de un almuerzo, pero de conversación en un bar o en cualquier lugar. Y se trae un poco aquí, la abrimos un poco a lo teleserie, ¿no? Pues para que es una mesa para el doble de personas, pero que el resto de las invitadas sois vosotras. Entonces es un poco la manera que tenemos de abrirlo. Bueno, aprovecho primero, si os parece bien, os presento. Tenemos a Alejandro Cesarco. Os voy a leer simplemente un párrafo porque me parecía un poco, como ya en el anterior, me parecía un poco tontería estar aprendiendo un párrafo que está también escrito de cada una de vosotras. Que dice que en su práctica conceptual Alejandro Cesarco emplea estrategias de traducción y apropiación que implican narrar y volver a narrar, interpretar, malinterpretar, citar y mediar. Un aspecto central de su obra es cuestionar las diferencias y similitudes entre mirar y leer. Cesarco trabaja con texto, fotografía, vídeo, instalación, publicaciones, comisariado y proyectos colaborativos con otros artistas. Yo creo que conocía ya antes el trabajo de Alejandro Cesarco, pero sí que es cierto que me encontré más contigo y con tu trabajo en Sao Paulo, en la Bienal, en la 33 Bienal, una Bienal que comisariaba inicialmente Gabriel Pérez Barreiro, pero que invitó a Alejandro a co-comisariar una de las partes. El otro día estaba aquí Antonio Ballester Moreno, que fue otro de los invitados, entre otra serie de artistas como Paltercio Caldas, o como Claudia Fontes, y ahí sí que me encontré, digamos, por primera vez un poco más con el trabajo. Inmaculada Salinas, Inma es sevillana, centra su trabajo en lo que históricamente se ha denominado lo femenino y en cómo dicho concepto se ha reflejado y transmitido a lo largo de la historia a través de los diferentes sistemas de representación visuales. Sus proyectos, sigo leyendo, rehuyen la especialización, no establecen distinciones entre obras producidas y reproducidas, entre dibujos, textos, formas e ideas y, sobre todo, ensayan tentativas orientadas a despertar de la nostalgia formal donde se ha instalado la escena artística contemporánea. El año pasado, Inma presentó una exposición en La Virreina que se llamaba Voces en el Bosque. Yo conocía el trabajo de Inma también pues, de una serie de exposiciones previas y seguramente pues, por amigos en común también y un poco así pudimos trabajar juntos en Cádiz, en Adiós Volverán, una exposición que vinculaba un poco pues, a artistas con texto andaluz y contexto gallego y que, bueno, que también nos permitió en ese momento hacer una serie de conversaciones en las que Inma también estaba presente. Y como tercera invitada está Ángela Bonadíes, que nada, eres de Caracas, sí, pero que vives en Madrid desde hace ya un tiempo y que ya en España, en Barcelona también. En otras épocas, sí. Claro. Artista cuyo trabajo fotográfico se centra en la memoria, el archivo, la visibilidad e invisibilidad de estructuras culturales y espacio urbano. Esto es una frase como la que me encontré en muchos sitios, casi como única frase, pero después me encontré una cita tuya que también me parecía muy interesante, que decía: mis trabajos surgen del interés por los objetos y sus relaciones,
por la cualidad identitaria de las cosas y su orden, por los desplazamientos físicos y conceptuales de las estructuras, por las personas, sus cosas y palabras que las designan. Me interesa la fotografía como lenguaje capaz de generar otros lenguajes y extenderse a otros soportes. La fotografía, de alguna manera, es un archivo. No solo vincula las imágenes que produce con un tiempo y un espacio externos, sino que despliega en su interior una serie de relaciones variadas, personales, afectivas y culturales. Digamos, tú y yo sí que éramos más desconocidos. Nos habíamos cruzado... Nos cruzamos en el Reina Sofía, que hubo una serie de conversaciones en torno al cuerpo, coreografías, y yo conversaba con Javiera de la Fuente, bailaora chilena que vive en Sevilla. Y yo con Alejandra Pombo. Y tú con Alejandra Pombo. Que habían hecho, sí, lo comentábamos el otro día. Pensaba hoy, el otro día les lanzaba una pregunta a las artistas que estaban, que era un poco de, vosotros os conocíais previamente. Yo sé que vosotros, yo no voy a lanzar esa pregunta porque ya se hizo el otro día y porque además sé que no habíais tenido, sí que es cierto que habíais coincidido en este momento, que Inma está en Tabacalera y que de pronto hablando por Zoom dijisteis, pues yo también estuve en Tabacalera, pues yo también estuve en Tabacalera, eso me parecía interesante, pero eso... sí que es cierto que hice un glosario para el primer día que quedamos, ¿no? En el que de pronto pues, aparecían conceptos como el metalenguaje, hablar del arte desde el arte, el lenguaje verbal no verbal, la apropiación, la traducción, las ausencias y las presencias, el tiempo, la cita. Volvía otra vez, si la memoria, el archivo... Digamos, era como una especie de glosario para cada una de vosotras, ¿no? Un poco lo que casi como unas primeras ideas sobre el trabajo para ver en qué momento se cruzaban. Yo os quería preguntar, para empezar, ¿qué os llevó a trabajar en esta dirección? Digamos, en el tipo de trabajo que hacéis, no sé si más allá de vuestra formación, hoy hablábamos que tú, por ejemplo, empezaste a estudiar económicas, ¿no? O bueno, no sé si empezaste y terminaste, pero... digo, ¿qué os trajo al punto en el que estáis, ¿no? A todos esos conceptos, digamos, pues, con los que os sentís más identificadas, ¿qué os trajo hasta aquí? Bueno, yo podría decir, no lo sé bien, pero supongo que fue una forma de huir, por ejemplo, de la arquitectura. Como ya estaba estudiando arquitectura en la Universidad Central de Venezuela y me estaba como confundida y fue una forma de seguir, digamos, la arquitectura, pero en su patio trasero. Entonces empecé a hacer fotografías, listados de estructuras arquitectónicas en Caracas en particular y luego en toda Venezuela que iban cambiando de uso, ¿no? Esa cosa que es de alguna manera, por un lado hay mucha ruina, pero por otro lado hay mucho el reciclaje de los lugares, de las casas. Entonces, bueno, por ejemplo, un trabajo que hice, pero es relativamente reciente, un trabajo en el que trabajé 12 años con Juan José Olavarría, fue la Torre de David. Por mencionarlo, porque quizás es el más emblemático, al menos para mí, me hizo mostrarlo más, o sea, pude mostrar más ese trabajo. Es un edificio en el centro de Caracas de 45 pisos, que fue invadido por 3.000 familias. Entonces, esos cambios de uso, ¿no? Un edificio que iba a ser para oficinas de una corporación terminó siendo la casa de 3.000 personas y reproduciendo, paradójicamente también, en vez de una cooperativa horizontal, una especie de caciquismo o caudillismo también vertical. Entonces, yo diría que fue una forma de escape también de una estructura tan rígida como los estudios de arquitectura, pensando en algo, ¿no? Pues debe haber 1000 razones también. Algo que busca orden también dentro de, en particular, un espacio tan caótico como el venezolano. Para mí creo que tiene que ver con, o sea, cómo llego a la metodología de mi trabajo, cómo llego a las estrategias que uso, tiene que ver con desde dónde entiendo el arte. Y para mí el arte tiene que ver con la generación de conocimiento. Entonces, si eso es como la premisa o lo que encausa el programa, me tenía que correr de lo formal. Y correrme de lo formal significaba no aprender técnica.
O sea, hacer todo desde el lugar del amateur, como no no volverme un gran dibujante, no volverme un gran fotógrafo, como que eso como que se ponía, me marcaba, como que me hacía una sombra que no me interesaba. Para mí el tema era cómo defino mi estrategia de comunicación, cuál es la forma más eficiente de hacerlo. Y por supuesto eso a su vez se volvió un estilo, se volvió una forma que se depura y que se vuelve una muletilla de alguna forma. Y nada, para mí tiene que ver con eso, tiene que ver con definir una forma eficiente de la comunicación. O sea, ¿qué significa eso? Definir qué es la obra, para quién, cómo, o sea, lo básico, ¿no? Y no quedarme en decisiones que tienen que ver con la forma. Como que, y tal vez estoy siendo un poco como intentando generar cierta provocación, pero realmente creo que el arte tiene que ver con el conocimiento y no con lo otro. Bueno, yo creo que hay un momento en que la pintura no se me queda, hay algo que no fluye, lo pongo en crisis, estaba pintando un poco, pues lo que en ese momento estoy hablando de hace como 2010 o algo así, o un poco antes, no me acuerdo. Pasé un poco de cuestionar la pintura en sí misma. La pintura, cuando hablo pintura, me refiero a formatos grandes, bueno. Y a la vez que voy pintando, pero con mucha crisis, no encontraba, no estaba a gusto, no tenía las soluciones que llegaban, no me convencía, paralelamente empieza a ser un trabajo que que se puede enmarcar dentro de eso del archivo, del trabajo de archivo, que yo nunca le llamo archivo, sino que le llamo como colecciones. Entonces yo creo que como una manera de escapar de la pintura o de buscar una salida, a la vez que voy pintando voy como haciendo colecciones, de una forma muy lúdica y muy pensando que de ahí no voy a sacar nada, sino simplemente hay como jugar con las imágenes. Y cuando le llamo colecciones en vez de archivos, me refiero a algo que es como para mí la palabra archivo es como una cosa como oficial, ¿no? La idea del archivo tiene que ver con la idea de documento, tiene que ver casi con la idea de investigación. Y yo, el acercamiento a todo ese mundo es más desde el juego, desde el coleccionismo, desde una cosa más oficiosa. De hecho, luego termina siendo documentos. O sea, yo misma me digo, yo le llamo fichas, o sea, que también le quito como peso, pero sí que está detrás como la idea de documentos o de documentos que no documentan nada, jugar con esa cosa, pero quitándole el peso de la idea de archivo, aunque a lo mejor luego coincidimos y son las mismas cosas, a lo mejor hablamos de las mismas cosas, pero me cuesta, yo normalmente nunca digo que trabajo con archivos, sino con colecciones. Y eso, empieza a ser como colecciones, jugando con ellas, jugando con textos, empiezan a unirse a esas imágenes, textos, se empiezan a conectar y cuando me doy cuenta, pues prácticamente dejo de pintar, o por lo menos dejé de pintar tal como pintaba en ese momento, con esos formatos grandes y demás, y prácticamente el tiempo lo empleo en esta cosa de las colecciones y sus derivados. Luego ya con los años sí que he ido incorporando una cosa con otra. O sea, que para mí también, yo sigo pensando que hago pintura, aunque muchas veces el trabajo no tiene nada de pictórico, ni técnicamente, ni nada, ni se resuelve ni preocupaciones pictóricas siquiera, ¿no? Pero yo sigo diciendo que soy pintora y hay un momento que se cruza. El mundo del color, por ejemplo, se cruza con las colecciones. No hay una preocupación sobre el color pictórica, o sea, no hay una preocupación. Yo hablo con pintores, digamos, y no nos entendemos cuando hablamos del color, o sea, no. Pero, bueno, sigo definiéndome como pintora, pero mezclo ahí los dos mundos. Un mundo que puse en crisis en un momento dado, pero que al final se han ido como conectando. ¿Y qué te permite esa categoría de pintora? Digo, ¿por qué todavía te aferras a eso? Pues no lo sé, no sé si es algo
pues tampoco me he puesto a pensar por qué sigo queriendo definirme como pintora. Porque, bueno, a lo mejor hay trabajos que sí que son como más pictóricos o porque no encuentro una etiqueta para el tipo de... Bueno, a mí no me gustan las etiquetas, eso para empezar, no me gusta ninguna. Pero dentro de todas las etiquetas, quizás lo de ser pintora es como que me hace gracia, porque como además no lo soy, o sea, lo soy, pero en muchos casos dices tú, pero esto es lo menos pictórico que hay, y mis conversaciones no son sobre el mundo de la pintura. Entonces, quizás es con la etiqueta con la que más a gusto estoy, porque es como, fui, pero ya no lo soy, pero sí lo soy, no lo soy, me da igual, no, es una etiqueta que no me etiqueta, esa es mi sensación. Bueno, yo os pedía, cuando empezamos a preparar esto, os pedía de pronto pues que nos enviaseis una serie de trabajos o tal, y fue interesante porque de pronto llegaron más o menos a la vez, y lo que enviabais, pues justo abro el tuyo, Inma, pero lo que enviabais eran unos materiales que de pronto se correspondían mucho, y ahora veremos un poco por qué. Y si digo, porque como ahora estabas hablando tú, si te parece un poco en base a esas colecciones y también a la idea del archivo, a la idea de la fotografía y del uso de la fotografía en el trabajo, si quieres, pues vemos esta pieza, bueno, este trabajo, que es un trabajo que tiene 300, digamos, 300 láminas, ¿no? Sí, yo le llamo 300 fichas. Fichas. Y bueno, claro, si yo digo que yo soy pintora y expongo eso, pues la gente dirá, pues ¿dónde está la pintura? No hay, claro, no hay pintura, ¿no? Entonces, bueno, esto es un proyecto de Nuria Enguita, que nos propuso una serie de artistas trabajar con cierto tiempo, me permitió desarrollarlo durante unos meses, sobre la idea de la familia, como mirarla así, como desde ángulos con un punto, como ponerla en crisis, ¿no?, a la familia. Entonces me encontré, buscando materiales y eso, me encontré con bueno, porque una de mis maneras de trabajar, aparte de las colecciones, es la idea de la pauta. Es como algo que está como muy presente. En estos días pensando en qué conectábamos, en qué no sé si os sentís identificados, pero bueno, para mí la idea de la pauta es como define casi todos mis trabajos. Entonces, conceptualmente, en el sentido de que cuestiono permanentemente qué somos, qué nos pauta, cómo nos pauta, quién nos pauta, cómo nos construimos, en base a qué pautas. Bueno, y luego en mi trabajo hay mucho eso de las pautas ajenas o las propias. Yo normalmente en los trabajos siempre pauto algo, siempre hago hay un orden que puede ser mío o puede ser ajeno. En este caso establecí un orden ajeno. Había un trabajo de un colombiano, Armando Silva, que fue un proyecto de él, fue su tesis, creo recordar. Él es psicoanalista, bueno, es una persona que me pareció muy interesante su trabajo, y encontré que una de sus publicaciones se titulaba Álbum de familia, y él, para desarrollar esa tesis, hizo una serie de visitas a las casas, en Bogotá, a distintas familias, para recopilar su trabajo. Y entonces se encontró con varias cosas que son las que me dan la pauta a mí para yo usarla y lo que hago es literalmente adopto sus pautas para desarrollar mi trabajo. Entonces o adopto parte de su metodología. Él plantea primero que en los álbumes de familia siempre hay una narradora, una figura femenina que es la que narra, que es la poseedora de la memoria familiar, y en los álbumes de familia unos son pues a lo mejor una caja con 10 imágenes, otros son libros con las imágenes pegadas, otros son un sobre, es como muy variado, y entonces él, como metodología, simplifica el asunto del álbum pidiéndole a la narradora, a la portadora de la memoria familiar, que escoja 3 imágenes, que para él son como la clave, le sirve como clave para su estudio, ¿no? Y una manera de simplificar también un material que era mucha cantidad, ¿no? Entonces él le dice, escógeme la primera o señálame la primera imagen que consideras del álbum de familia, si es un orden cronológico, en fin, la primera del álbum de familia, la última del álbum de tu familia y una central que para ti sea la más significativa. Entonces yo me quedo con esas como pautas, como que cada ficha pertenece a una familia, por eso la F01, F hasta las 309 que llego, y entonces pues me planteo esa metodología. Voy a mirar
con una mirada crítica. Voy a hacer un trabajo sobre álbumes de familia, pero yo no tengo familia, no quería. O sea, yo lo que no quería era recurrir a entrevistar a gente, coger fotos de familia de conocidos. No, yo quería hacer una ficción, o sea, llevarme a la ficción esa metodología de Armando Silva. Y entonces, pues lo que hice, por un lado, buscar narraciones, o sea, a través de la literatura, busqué libros de escritores que habían hecho autobiografías, que normalmente utilizan las autobiografías para poner a cargo a la familia, o sea, aprovechan eso Para montar un pollo. para montar el pollo y aprovechar que cuentan los trapos sucios de la familia, que era en realidad lo que a mí me interesaba, es como recoger la parte más truculenta de las cosas familiares y con la distancia que da, que es un libro ajeno, que es de un escritor, que no tiene... Entonces hice una selección de 50 escritores, escritoras que habían hecho autobiografías, saqué una serie de citas, 300 y pico, y necesitaba imágenes. Ella tenía la narradora, lo puse en femenino para jugar con esa cosa de la narración, de la narradora, y bueno, consideré que cada cita correspondía a una familia ficticia, y entonces me faltaban las imágenes del álbum de familia, y también hice la ficción, me busqué, yo le llamo un álbum, un banco de imágenes de álbum de familia. Primero compré en Mercadillo, luego que como era una ruina, porque me pedían €1 por cada imagen y yo quería tener un banco entero, mucho. Entonces, bueno, conseguí a través de internet, de subastas y eso, conseguía lotes de imágenes de álbum de familia de no se sabe dónde, de todas partes del mundo. Y me hice con el banco de unas 10.000 o unas cosas así. Entonces, de esas 10.000, pues fui como construyendo esas ficciones familiares, cada imagen... O sea, se supone que estas 3 pertenecen a una familia y que tiene que ver con esa narración, pero es una ficción, ¿no? Son imágenes que cada una viene de un sitio. Vamos, estoy contando las tripas del trabajo, que destrozo el trabajo probablemente, porque bueno, el sentido no es... o sea, el sentido es que cuando se lee o cuando se ve, se crea que es una narración de una sola familia que está contada entre imágenes y texto, ¿no? Sí. Yo cuando miré no leí las 309. Hombre, normal. Pero leí unas cuantas y me parecía que parte de lo que hacía el trabajo era llamar la atención sobre los límites de la fotografía o los límites del lenguaje. Es decir, esto que parece ser como lo más íntimo de uno, o sea, una vivencia familiar, privada, etc., era muy general y era muy... universal en un punto. Era como que solo se podía fotografiar ciertas cosas. Había cosas que no se fotografiaban o que la fotografía no llegaba a documentar eso. Y lo mismo con el lenguaje. Como que lo que se contaba era lo general, o sea, lo común. Y no sé, me parecía que ahí había algo que vos también lo hacés, ¿no? Como la relación entre el lenguaje y la imagen, ¿no? Como esa tensión y no tensión, a veces como que se usa de forma como uno ilustra al otro. Sí, se complementa, es lo que tú dijiste de la posibilidad de usar pies de foto, que es algo que además es periférico, que es interesante, que el pie de foto no, o sea, dice lo que poco o algo de la imagen, pero da cierta luz, ¿no? O te crea una contraparte. A mí en particular esta ficha que está ahí, me hizo mucha gracia porque a lo mejor nos hemos convertido justo en lo que ellos querían y aparecen unas marionetas. Me parecía divertido y en otras había como más misterio, ¿no? Hay unas que son más literales. A veces los pies de foto o el trabajo con los textos te ayuda a completar una idea y a veces incluso a enterrar más la idea de que la imagen no comunica lo suficiente. Sí. Sí. Sí, a pesar de que desde los 30 Walter Benjamin decía que el pie de foto era el uso político de la imagen, ¿no? Como que no es un complemento ingenuo en un punto, no es que No. Sí. Hay como una ideología detrás de por qué haces eso, ¿no? De todas maneras, yo creo que en general en los textos, o sea, el material de texto es mucho más crítico, por ejemplo, en este asunto de la familia, es mucho más crítico el texto que en las imágenes. En los álbumes, las imágenes de álbum de familia son bastante
no aparece esa cosa de tensión que sí aparece en el texto. En este caso, o sea, que no, por supuesto, las imágenes no ilustran ese texto porque es que no hay imágenes, o sea, lo de la marioneta, en este caso además las tres sí que son tienen el mismo origen, lo normal es que no, pero en este caso sí. Claro, cuando lo pones con ese texto, la conviertes en probablemente un teatrillo que no tiene nada de crítico y que son imágenes pues, de un álbum familiar sin más. O sea, se convierte en otra cosa cuando le colocas ese texto. Pero yo sobre todo eso lo que noté es que se convierten en transgresoras las imágenes cuando se unen a ese texto. Porque en el álbum de familia aparecen las maravillas familiares, no aparecen las cuestiones tensionales de la familia, ¿no? Es más, no aparecen ni embarazadas. Yo de las 10.000, claro, son fotos antes de los 60, casi todas las que tengo, pues son fotos antiguas, hay algo de color, pero muy poca. No hay ni una, en las 10.000, ni una mujer embarazada que se muestre su embarazo, al menos hay alguna que está tapada con las telas y demás, ¿no? Entonces, bueno, digamos que no hay ningún asunto es como un escaparate, ¿no? En cambio, los textos es un escaparate como de algo cómodo. Y en cambio, los textos son todo lo contrario, ¿no? Entonces se produce ahí como un choque, en este trabajo se produce como un choque ahí Sí, hay como una diferencia de Sí, direccionalidad, ¿no? total. Hacia quién se dirige la imagen, hacia quién se dirige el texto y qué función cumple cada uno de los dos. Hablabais del pie de foto, que en realidad es un poco lo que vertebró aquellos primeros emails, ¿no? Porque pensad que de pronto llega de Inma, llega este documento, este PDF. Voy a poner, por ejemplo, digo porque guarda así una relación más cercana, porque después nos vamos al de Alejandro. Ángela envía que si quieres... Vamos a irnos a algunas de las... De las de la mano. Tres. Estas. Claro, aquí el texto es que también cumplía otra función, menos de pie de foto y un poco más como de poema. Quizá es lo que salió en ese momento, como un poema que se queda corto. A ver, es un trabajo hecho en el Archivo General de la Nación en México. Me invitaron a una exposición en el Museo Universitario del Chopo y lo que decidí fue ir a México a ver qué me encontraba. No estaba como indecisa sobre qué trabajo hacer y decidí ir al archivo. Yo a veces tampoco uso la palabra archivo, pero en estos casos es el Archivo General de la Nación, es como una superinstitución. Lo interesante de ese archivo, lo que llegué, digamos, a saber un poco más de él hablando con gente del Museo del Chopo, es que antes fue una cárcel, fue lo que llaman el Palacio Negro de Lecumberri, fue un lugar como espantoso, por eso le llamaban Palacio Negro, y lo gracioso es que transformado en Archivo General de la Nación, lo que era el panóptico pasó a ser, digamos, periférico, y entonces en el centro colocaron una gran bóveda cenital por donde entra luz, y justamente convirtieron ese Palacio Negro en un palacio iluminado, pero a la vez con una recreación constante de lo que era la cárcel. Entonces lo que decidí fue buscar imágenes en el mismo archivo de cuando era una cárcel. Y encontré una serie encontré que era una carpeta que casi nadie había como investigado. Y uno de los fotógrafos, la mayoría de las fotos era de un grupo de gallegos, los hermanos Mayo, que no eran hermanos, pero se pusieron Mayo, creo que porque huyeron casi todos en Mayo, eran anarquistas y fue durante la guerra, los estaban buscando para matarlos, y se fueron a México. Entonces ellos hicieron casi todo este trabajo de recopilación, como un trabajo documental dentro de la cárcel. Y lo que me parecía interesante igual es que al salir en algunos momentos a los espacios, digamos, abiertos del archivo, siempre aparecía una mujer barriendo, digamos, y aparecían en una serie de imágenes documentando también cómo las presas barrían, pero nunca los presos. Los presos no es que la pasaban bien, los hombres, pero vamos a decir que había como
hay temas que se repiten e intenté hacer como una especie de puente entre lo que era el Palacio Negro, este nuevo palacio, digamos, este nuevo archivo general de la Nación y las fotos encontradas de la época en que era cárcel. Aquí, por ejemplo, y todo el texto intenta narrar la duda que yo tengo de, por ejemplo, como la espalda, un posible Lowry, este del medio parece Malcolm Lowry. Y él estuvo preso en Lecumberri, eso dicen, pero ahí no aparecía que era él. Otra cosa que fue muy interesante en sacar a la luz, digamos, para mí estas fotos y las historias de los hermanos Mayo, es que todo estaba en negativo, ni siquiera estaban positivadas, ni había contacto. Entonces, la forma que yo iba descubriendo lo que había era tomando fotos, que me permitieron, no entiendo muy bien por qué, tomando fotos en una mesa de luz, y entonces cuando llegaba ya al taller, a la habitación donde estaba, las invertía. Entonces también por eso los guantes aparecen en negativo y hay todo un trabajo, bueno, a mí la palabra invertida me encanta, por miles de razones, me parecía una forma de llegar, ¿no? Era como en realidad todo el tiempo tomaba fotos de algo que no tenía idea qué es y muchas fotos, por supuesto, quedaron sin utilizar y terminó siendo un trabajo en el que el texto te lleva como una especie de poema hasta una imagen final, que es la que, como tú dijiste, digamos, quizá habla más que las otras, ¿no? Que es la zona de los enfermos, torturados o quién sabe qué. Sí, se daba un poco eso, esa idea del uso de las imágenes, es decir, de pronto aparecía esa correspondencia en muchas de ellas, que en muchas aparecían 3 imágenes, por eso que al principio, cuando llegaron esos 3 emails, un poco al mismo tiempo, sin valorar, entiendo que sin valorar entre vosotras lo que ibais a enviar, de pronto aparecía este trabajo tuyo, el de Inma, que siempre aparecen 3 imágenes, y en el tuyo, que muchas de ellas pues van apareciendo 3 imágenes, pero claro, que de pronto llegaba de Alejandro también. Ahí se daba una situación distinta, ahora volvemos sobre estas. Se daba una situación distinta porque de pronto Alejandro enviaba estas 3 fotos. Las paso las 3 primero. Que justo eran 3, o sea, podrían haber sido más porque tienes más de esta... Sí. Y que aquí en realidad el tema del pie de foto, yo recordaba de haber visto la exposición de Artium, que más que un pie de foto, que no aparece nada en la imagen, no aparece ningún texto, pero sí que existe en las cartelas, y recordaba que las cartelas de Alejandro siempre tienen, digamos, esa especie de texto frío, ¿no?, en el que te pone en situación muy brevemente. Sí, más que nada explican qué es, ¿no? O sea, no comentan o no es una crítica, no es un texto crítico, sino es un texto informativo. Y en este caso es un video en donde se documenta a 12 o 13 adolescentes uruguayos. Y lo único que se les pide antes de ser documentados es que piensen en su futuro. Entonces lo que vemos es eso, como esa proyección a futuro y a la vez como ellos negociando su imagen con la cámara. Bueno, eso. Pero creo que el número 3 fue porque vos habías pedido 3. Sí, pero es curioso, yo había pedido 3, el único que se ciñó fue Alejandro, porque Ángela y me mandaron el archivo que tenía muchas más. En realidad vosotras estabais mandando Una, claro. Pero claro, que una que eran 309 y eran no sé cuántas. Claro. Pero eso, digo que de pronto surgieron así una serie de asociaciones, pero que también abría un poco la puerta a trabajar con esa idea del pie, o del texto vinculado a la imagen, o de pronto también la idea del uso de las imágenes, es decir, los motivos por los cuales, que poco a poco estabais, digamos, contando ahora, pero los motivos por los cuales generar esas relaciones entre ellas, ¿no? Y también en otros trabajos, o por ejemplo, cuando nos vimos hace unos días, que hablábamos de algún otro trabajo vuestro en el que aparecía de una manera más explícita, o que de pronto tú, Alejandro, buscabas casi una correspondencia mayor cuando hablabas de tus listados, o sea, de tus índices, sí. O de pronto cuando hablábamos de, bueno, todo imágenes que también tenemos aquí, pero que las podemos ir pasando, pero
un poco para intentar profundizar en esa cuestión del uso de las imágenes, ¿no? Del decir, por ejemplo, en esta imagen de... Bueno, que no está mucha calidad porque era la que estaba en esta imagen de Ángela, yo leía un poco el relato que bueno, la gente sí, vosotros sí que lo podéis ver mejor porque esa imagen vinculada a un relato, pero al mismo tiempo vinculada a muchas más cosas, ese viaje que tú vas haciendo por la periferia de Caracas, por la zona de la línea de la costa, y que te va permitiendo conocer las intrahistorias que existen a base de visitar mucho aquello, ¿no? Sí, este es un trabajo que se llama Estructuras de Excepción. Esta casa le llamo la Casa de la Piedra, pero vamos a decir que lo que hice ahí fue un poco lo primero que comenté. Digamos, con un país muy destartalado, creando como cantidad de ruinas una tras otra. Hay una frase que a mí me encanta, creo que era de Marianne Moore, la poeta, que decía, los accidentes no son excepciones. Entonces, en este caso, es como que tú te das cuenta que no es una situación excepcional, sino que hay algo que está generando, digamos, que haya como un listado también de ruinas, una serie de estructuras que se han convertido o en otra cosa o en una ruina. En este caso era una casa habitacional, esta Casa de la Piedra, en la costa, que a partir del año 99, con un deslave, el deslave en esa zona de Venezuela, La Guaira y Caracas, digamos, llovió mucho durante 6 días y terminó prácticamente explotando la montaña y cubrió de tierra, de arena, sobre todo esa lengüeta que da al mar Caribe, que se llama La Guaira, y enterró a un par al menos de pueblos, ¿no? Y estas casas quedan de esa época, donde ya los dueños abandonaron la casa y está invadida también por distintas personas que están esperando habitación. Entonces, que están esperando que el gobierno les entregue una casa propia. Y este viaje que yo hacía era como sacando un inventario, una serie de un listado, digamos, de esos lugares que yo llamaba estructuras de excepción, que luego se organizan dentro de una especie de ruleta, a ver, ¿no? Van corriendo en un vídeo y de repente se detienen uno y explican. En este caso, esta Casa de la Piedra, una de las particularidades que tiene es que la gente que vive, que usualmente viven 6 meses, 4 meses, 1 año máximo, le tienen miedo no a la piedra, que lleva ahí esa cantidad de años ya, 24 o 25 años, sino le tienen miedo a una serpiente, digamos, que se supone que está por debajo. Entonces, ahí hay una historia también que a mí me parece interesante, en particular en Venezuela, que es que los peligros no se ven del todo. En muchos países donde hay ciertos regímenes, vamos a decir que la censura y los castigos operan de una manera velada, ¿no? En cualquier parte, y esto es como una particularidad, no sé si respondí o si seguí. Sí, porque de hecho a mí me apetecía sacarla ya porque también me creaba una especie de relación con esta imagen de Alejandro, ¿no? Con el tema de que tú estás viendo la imagen, pero que al mismo tiempo hay una especie de relato interno en también apela mucho al mundo de la ficción, ¿no? Es decir, pues los suelos del teatro. Sí, estos son 3 fotografías de suelos, como bien decís, de teatros, y para mí tenía que ver con la construcción de un personaje, ¿no? Como la construcción del yo a partir de la ficción. Pero creo que de alguna forma de lo que estamos hablando o dándole vueltas tiene que ver con la imposibilidad de alcanzar una totalidad o algo final o completo. Hay algo de lo fragmentario o de lo imparcial, o que hay algo que siempre queda afuera, ¿no? Y cuando vos hablabas de archivo, también es eso, ¿no? El poder del archivo es la exclusión, ¿no? Es como lo que no se incluye. Entonces hay como un tema ahí, creo, común, que es como narrar a partir de lo no dicho. Sí, o ser conscientes de que se puede alterar, y incluso de la evidencia de la alteración o de
de la posibilidad de enseñar algo y directamente decir, pues, oye, esto puede no ser nada de esto. O sea, Sí, que el relato es contingente a una situación, a un contexto. claro. De lo que falta, sí, de alguna manera. Sí, sí, de lo que falta o de lo que no se dice. O sea, la Claro. estrategia puede ser el silencio, puede ser la incapacidad de acceder a esa información, puede ser múltiple, pero hay algo, creo que en el trabajo de todos que tiene que ver con eso, ¿no? Como que el tolerar existir sin esa totalidad. Aquí, por ejemplo, funciona, claro, son directamente unas fotografías que juegan, que se acaban volviendo un tipo de material, digamos, a nivel plástico, con una presencia muy particular, pero que en realidad ahí sí que subyace, digamos, estamos hablando también de esa idea de esa serpiente que está por debajo, que es una especie de miedo simbólico, de miedo que afecta a los habitantes allí cuando en realidad viven con una piedra encima, bueno, encima o al lado, ¿no? Y en realidad aquí es como evidenciar ese lugar donde ocurre algo que ya asociamos directamente con la ficción, ¿no? Sí, sí, como la serpiente en este caso sería el guión o el texto, ¿no? Que en tu caso sería, no me acuerdo la palabra que usaste, pero como el límite, ¿no? Como Sí, lo- las acotaciones sí, que las- tú sí, haces. La pauta. la pauta. Las pautas. Sí, como lo que contiene al personaje, ¿no? Claro, porque vamos a ver, decíamos lo de las 3 imágenes y claro, tú respondías que en realidad yo había pedido 3, Sí. pero por ejemplo en este caso son 3, pero digo, tú cuando en realidad pones esas 3 imágenes, también por otro lado da la posibilidad, y eso es algo que se da en todo lo que hemos ido pasando, da la posibilidad de tú armarte la sucesión de estas imágenes como con una especie de, digamos, casi como de película, ¿no? No es lo mismo poner una imagen que poner 2, porque tú de pronto generas una relación entre ellas, aunque no exista. Yo creo que en este caso es más evidente, aunque tampoco sé si son los suelos del mismo lugar. Sí. Sí, o sea, correrse del 2 es de alguna forma correrse de lo binario, ¿no? Como de generar una tercera opción y una otra forma de relacionarse. Me parece que pasa por ahí, no sé. Claro, en tu caso, por ejemplo, viene muy asociado con esa teoría, ¿no? De este psicoanalista que Claro, en cuando este caso, establece las 3, sí. dice, él marca, elígeme una del principio, una del final y una del centro. Sí, pero como que esos 3 multitud, ¿no? Yo creo que en este caso su pauta eso del principio y fin y centro. Es como, no nos vale solo el principio y el fin, hay algo que pasa en medio, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, que me pareció, podía haber usado otra pauta, pero es que esa me parece muy acertada, vamos, la cosa de la trilogía, y parece que estamos en plan trilogista desde el primer momento, desde el primer correo, y que no somos capaces de salir aquí, vuelven a salir 3 imágenes, o sea que... Claro, porque yo creo que existe también una especie de tendencia a especular, ¿no? En el trabajo de entender, digo, porque si de pronto pasamos y nos vamos a la parte de los índices, eso tú comentabas el otro día un poco cómo se iban creando estos índices, ¿no? Son un tipo de trabajo que se nos puede antojar inicialmente como casi aleatorio, ¿no? De decir, bueno, pues tú te pones a trabajar sobre un índice porque como en realidad no hay intención de que ese libro exista, sino que se trabaja con lo contrario, ¿no? Es decir, tú estás trabajando un poco con una serie de contenidos enumerados, pero que después ahí pueden existir Sí. múltiples... Sí, a mí me gusta pensarlo como promesas que no se cumplen, ¿no? Como algo que... pero a la vez son rigurosos y casi obsesivos, ¿no? Estos índices están... O sea, hay una idea de lo que ocurre en cada una de las páginas. Lo único que eso no se cuenta o se señala, pero no... Como que faltan las conexiones. Esto es una serie de trabajos que vengo haciendo hace muchos años y es una serie de libros individuales, o sea, concretos, cada uno es un libro en sí mismo y que tratan determinados temas que de alguna forma van siguiendo como
mis intereses o mis lecturas, y de esa forma se vuelven una suerte de autorretrato a través del tiempo. Este en particular trata sobre diferentes usos de la pedagogía y a la vez espeja como a un retrato de una persona. Va de la A a la Z y, como decía, yo me imagino qué ocurre en cada una de estas páginas y a través de esa relación se va generando una posible historia. Y la lectura, por ejemplo, aunque responde a índices, inicialmente los índices no tienen ningún tipo de fluidez a la hora de leerlos, como aquí lo único que existe es el índice, ¿existe una fluidez o se pretende? Sí, no, y se juega, o sea, juego mucho con eso, ¿no? Como lo que vos llamabas como azaroso, que no es azaroso, ¿no? Claro, como aquel jugar con el alfabeto de otra forma y generar conexiones a través de eso, ¿no? Como qué palabra le sigue a esta otra y de qué vino, etc. Pero creo que las fotos que mostrabas antes también son indéxicas, de otra forma, ¿no? Creo que, o sea, la fotografía siempre es indéxica, pero en este caso lo que no sé cómo se dice. Indexa o... Lo que se indexa es eso como las pautas que recibimos o que incorporamos o nos autoexigimos de ser alguien, ¿no? de ser una persona. Entonces, para mí el trabajo está intentando como transitar la relación entre lo que somos y lo que queremos ser, ¿no? Como hay un ¿cómo se dice? Como ir hacia una ficción de uno mismo, autoconstruida, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Y las marcas son indéxicas de esos otros textos que han pasado. Sí, de eso que ha ido ocurriendo ahí encima, pero que entendemos que pertenece a otro terreno, que es el de pues, este mismo, ¿no? No son lo mismo quizás las marcas que nosotros podemos hacer hoy aquí sentados, porque hay una parte de ficción en todo, no sé si de ficción, pero sí de actuación, o por ejemplo de consciencia de que estamos hablando no entre 4 personas, sino que al mismo tiempo estáis ahí, que por otro lado somos conscientes de que está siendo grabado, ¿no? Inmaculada lo decía esta tarde, y que quizás no sea el mismo tipo de marcas. Yo a lo mejor podría estar, no son las mismas que yo hago en la cocina de mi casa mientras preparo esto que las que estoy haciendo ahora aquí, ¿no? Estas pueden pertenecer al terreno de la ficción o del... Sí, de roles que ocupamos, ¿no? Como en performánticas. Pero aparte de eso, yo creo que también lo que creo que lo tienen también todos los trabajos es un impulso obsesivo también, de repetición, ¿no? Que es esto también de que tú te pongas 6 horas. Hay como una idea del trabajo también, de lo que es la cocina, el trabajo, el desgaste un poco quizá del trabajo del artista, algo, o del trabajo en general, no hay que decir del artista. Pues yo creo que aparece en lo tuyo muy esa cosa. Bueno, en todo, en general, los trabajos. Algo muy obsesivo de indexar, de organizar, ordenar una serie de materiales que ni siquiera son tuyos, ¿no? Pero Cuando digo ni siquiera no es crítico. Con relación a eso, yo hoy leí una cosa ¿Cómo? interesante que decía, porque yo siempre entendía ese tipo de dibujo, ese tipo de trabajos en artistas, de pronto casi como una actividad que te pueda permitir no pensar, o sea, levantarte y hacerlo. Pero sin embargo leía en el texto que Joaquín Vázquez escribía para la exposición de Virreina, que en realidad había un poco de lo contrario, ¿no? Que mientras tú haces eso, como eso se convierte en un gesto mecánico, te permite pensar. Claro. Es como el caminar, por ejemplo. Son como pautas que tomo que me permiten pensar. Caminar siempre como hacer un recorrido conocido, no mirar el paisaje, quiere decir caminar me permite pensar, y dibujar me permite pensar muchísimo. De hecho, me molesta interferencias porque estoy pensando. Entonces, son pautas que me pongo. Claro, yo le tengo mucha manía a la palabra obsesiva. Yo entiendo que mi trabajo, claro, que si yo hago 600 dibujos prácticamente iguales y lo ve alguien, dice, ¿estás obsesionada con...? No, y yo digo, pues no, es un trabajo. Es un trabajo que tiene unas pautas
que yo me pongo, yo las establezco y las tengo que hacer porque son mis pautas. Yo no, por ejemplo, con esa cosa me interesa mucho trabajar con eso de me falta un gen para aceptar las pautas ajenas, ese gen no lo tengo, pero me pongo unas pautas que no las, vamos, que me las pongo que son súper rígidas y no es una obsesión, es un trabajo. O sea, yo Claro. a mí me peleo mucho con la cosa de la obsesión y me gusta mucho, ¿no? Pelearme con la cosa de la obsesión. Y si yo pienso mientras camino, pienso mientras dibujo, y es como, una vez que estableces la pauta, mi pauta, por supuesto, no la ajena, aunque en el caso del trabajo del álbum de familia era una pauta ajena que yo me la llevo a mi terreno, ¿no? Pero quiero decir, ese tipo de pautas sí las acepto. Lo que no acepto, el gen que tengo no es para las otras pautas, ¿no? Y entonces me permite, o sea, cuando yo me pongo esas pautas de trabajos a lo mejor muy largos y muy aparentemente obsesivos, aunque para mí no lo son, me permiten, es como la sensación cuando uno, soñando, porque yo no esquío, pero cuando uno sueña que esquía y se desliza placenteramente por un sitio que es cómodo y que te va dando el viento, pues un poco esa sensación es como una vez que yo he establecido una pauta, qué placer, ¿no? Placer por el dibujo, placer por ordenar imágenes, por buscarlas, por lo que sea. Es como, ya me deslizo y puedo estar días y días, horas en esa cosa que yo le llamo el trabajo, que es irónico si quieres, pero que son horas de trabajo, horas del artista, horas del... O sea, Pero no es irónico. bueno, hay algo como... Yo parto también como que somos unos privilegiados, ¿no? Y tenemos yo me siento que soy trabajadora de esto, estoy precaria, pero privilegiada, ¿no? Entonces, juego con esa cosa del trabajo, para mí es una cosa como irónica. El diario, para mí, pero otra cosa que también tiene mucho en mi trabajo, es la cuestión del tiempo y de los diarios, ¿no? Hay diarios de trabajo en que muchas veces es el mismo dibujo que se repite una y otra vez. Entonces, bueno, juego con todo eso del tiempo, el diario, las pautas. Y hablando de la pauta, que sí que me apetece contarlo, aunque probablemente en algún trabajo sí que va a salir, a mí, un poco en relación a lo que comentabas antes, a mí lo que me interesa en realidad, de esa cosa pautada, ese gen que yo no tengo, ¿no? De aceptar las pautas ajenas y demás, a mí lo que me interesa es todo lo que sale de las pautas que nos construyen desde fuera. A mí me interesan, creo que lo interesante son que cada uno trabaje sobre sus propios modelos, pautas, vamos a llamarle pauta, que creo que funciona bien, ¿no? Y entonces, a mí lo que me gusta es trabajo, creo, con todo lo que no acepta las pautas, o sea, lo abyecto, lo inaceptable, lo insoportable, lo insufrible, lo intratable, y todo eso, normalmente todo eso está vestido de mujer, o sea, a lo largo de la historia. Entonces, cuando tú has comentado de mi enfoque en lo femenino, es porque ese femenino abyecto, molesto, incómodo, fuera de las pautas. Entonces, irónico, cuando hablaba de ironía, en realidad es porque yo ando jugando con eso de mis pautas y lo femenino, como construir marcos fuera de las pautas establecidas, de lo normativo, de lo aceptable, de los modelos, y trabajo siempre con eso, porque creo que todo gran parte de lo abyecto y de lo fuera de lo pautado y de lo fuera de lo ordenado se ha vestido de mujer. No solo me interesa lo femenino, también me interesa lo abyecto y lo fuera de la pauta masculino, pero en general, a lo largo de la historia del ser humano, sobre todo se viste de mujer, lo abyecto y eso aparece mucho de mis trabajos, ¿no? Y no sé por qué he llegado a esto. Después de... No, pero yo creo que es interesante porque también en esos 3 primeros trabajos existe algo de eso que se queda fuera, ¿no? Porque tú estás hablando también de esas mujeres que limpian y tal, pero estás hablando de los presos en común, en general. Y, por ejemplo, en tu caso aparecen esas 3 imágenes de esos 3 adolescentes que tú los estás llevando a pensar en el futuro, porque es que en realidad es algo... Leí hace poco que, claro, el futuro siempre fue una especie de promesa, pero a día de hoy el futuro es un muro, ¿no? O sea, ahora mismo de lo que estamos siendo
de lo que estamos viendo a diario en los medios es que el futuro ya no es algo que esté ahí y que vayamos hacia él pues con mayor o menor fortuna, sino que es algo con lo que con mayor o menor fortuna nos vamos a encontrar como de... O sea, nos estamos encontrando, es como una especie de muro con el que ya nos vamos estrellando, ¿no? Entonces, de pronto, pedirle a gente muy joven, digamos, esos que tienen toda la vida por delante, cuando la vida por delante se está convirtiendo en algo con muchos interrogantes, pues entiendo que también afecta mucho. Digo, sus caras nos pueden decir mucho más de lo que a lo mejor están pensando en ese momento, sin yo querer creer que lo que piensen no sea interesante, que seguramente lo es y mucho, pero digo que nos pueden de pronto... Sí, o sea, no me interesaba como juzgar a dónde iba el pensamiento de ellos, sino como documentar esa posibilidad de creación de futuro. Es verdad que una vez que la cámara está adelante y por la edad que tiene y por el que tienen y por el manejo de medios, entra un juego como de seducción inevitable y que ellos manejan con su propia imagen de otra forma, ¿no? Que es un tema generacional, una distancia generacional muy grande, ¿no? Como que tienen un dominio de su propia imagen mucho más madura que otra cosa. Pero bueno, no sé. Podían elegir, por ejemplo. ¿Qué cosa? Digo, tú hacías una serie de fotografías y después las que decidiste convertir en imprimir y tal, había una decisión con ellos de en cuáles se reconocían mejor. No. En realidad es un video, entonces es ellos mirando a cámara. Sí, que Sí. Es como una especie de plano. Sí, es un Claro, plano, no sé, es ¿Cuánto variable, dura? entre 30 segundos y 40 y algo, y están iluminados diferentes y nada, también es eso, ¿no? Como la incomodidad o comodidad frente a la cámara. Sí que es cierto que, claro, la relación que tiene a día de hoy un adolescente con eso no es la misma que se tendría hace... Claro, cuando la gente la iban a grabar en vídeo. Yo recuerdo una película que es Vikingland, que era un marinero a finales de los 80, principios de los 90, que se grabó, que se compró una cámara pues porque estaba emigrado en el norte de Europa en un barco, y básicamente cuando se grababa con la cámara, él y todos los compañeros, como pues principios de los 90, digo que nos parece así, pero que la relación con la cámara no tenía nada que ver con la de hoy. Hoy que todos tenemos un teléfono y que ya estamos acostumbrados a lo que es el vídeo, pues cuando los grababa él con sus cintas estas de... Todos se quedaban así, posaban, ¿no? ¿Qué? Grábanos bien, tal. Y era un poco esa relación. Hablábamos también, bueno, digo, ahora que se empieza a introducir un poco la acción, digamos, el cine en esto, una de las conversaciones que mantuvimos cuando nos encontramos y después que la extendimos un poco a los emails también era de pensar en experiencias. Alejandro comentaba antes una con Bresson, que se comentaba cuando todavía no había entrado la gente, pero que la comentamos el otro día en un café, que era un poco pues la experiencia esta, ¿no? de pasar 8 veces El Diablo. La película muchas veces la peli, un poco pues que era como para leerla o entenderla de 8 maneras distintas o de... Sí, eso. Y dábamos otros ejemplos, ¿no? Hablamos de Chris Marker, yo recordaba una anécdota de Agnès Varda cuando decía en Los Espigadores, que decía, este es mi objetivo, mi finalidad es esta o algo así, grabar con mi mano, mi otra mano, ¿no? Casi como la posibilidad de la composición del relato ahí, de que como el tener una cámara en una mano y tener otra mano para poder hacer algo, que eso, de pronto ella ya tenía la historia ahí, no tenía que irse a otro lugar, no tenía que ir más allá de nada de eso. Pero también un poco ver cómo se montaba, porque yo creo que cualquiera de estos trabajos tiene también, o por lo menos más allá de que esto sea un vídeo, pero que sí que yo le entendía un poco como una especie de intención cinematográfica, ¿no? De que en el momento en el que tú vinculas 3 imágenes o 2 imágenes, o bueno,
o un índice, por ejemplo, que de pronto ya aparece casi como una especie de acción que se está desarrollando y que se puede llegar a entender como eso. Una de las imágenes que traía y que os la comentaba a vosotras el otro día y que después la envió Inma era esto, ¿no? Como de desnuda por la calle. Que yo recuerdo que el día que tú me la explicabas en la inauguración de tu exposición, yo te preguntaba un poco por qué razón aquí aparecía la imagen. Bueno, primero a qué pertenecían estas imágenes, pero cuando aparecía la imagen por aquí y cuando aquí aparecía otra, ¿no? Es decir, otra que no es una imagen completa, sino que es media imagen, pero que de pronto ahí suscita como una especie de conexión con lo que sería ese cine que ya no es así, pero que, digamos, ese cine de celuloide, ¿no? De que la acción está ahí metida. Y que de pronto me parecía, no sé cómo lo planteas tú, pero o cómo es exactamente esta pieza, pero de pronto generaba esa sensación simplemente con el gesto de cortar una de las imágenes. Sí, bueno, la cosa es que es una secuencia de 10 imágenes. Entonces, bueno, primero son muy duras, sí, son muy crudas, muy duras. No, tampoco quería apropiarme de ellas porque, bueno, es como utilizo, bueno, que es otro de los temas, ¿no? Como utilizar materiales que circulan por el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me apropio de esto, pero no quería usarlas tal cual. Entonces la idea del corte, pero es que la idea del corte es lo que marca luego todo el trabajo, ¿no? Entonces la idea del corte, porque a ella, claro, no se ve completa la secuencia, pero bueno, es una francesa después de la Segunda Guerra Mundial, que los propios compatriotas, los propios franceses, la acusan de haber tenido relaciones sexuales con los alemanes, con los nazis, y entonces la desnudan y le cortan el pelo, ¿no? Entonces se narra perfectamente como en una película, claro, es muy cinematográfica la secuencia, en 10 imágenes. Pues en la primera, en la que ella está distendida aparentemente con las amigas, claro, ella está en su contexto, en un contexto cómodo, no es bélico. Hay tíos con armas y demás, se ven las imágenes, pero bueno, ellas están allí como un grupo de amigas, con su bolsito, con sus tacones, vestidas, como sonriendo, y como a lo largo de las 10 imágenes le van quitando la ropa, la van pelando, bueno, y como súper dura. Y en la última se la ve ya desnuda por la calle yéndose con los tacones y el bolso. Entonces, es súper bestia la secuencia y no, desde el principio quería trabajar con ella porque me venía muy bien para lo que yo quería hablar, que era de eso, de cómo a las mujeres fuera de los cánones se les corta como mínimo el pelo, o sea, como... Entonces, se le acusa de tener relaciones sexuales, eso está fatal, no entra dentro de las estructuras que nosotros tenemos, pues nada, se te castiga, ¿no? Entonces, bueno, esa era la idea de fondo. Y entonces, pues digo, la idea del corte, el corte de pelo, el corte en la vida, el corte de los fluidos, el corte... Entonces, pues la corto. Y también cuando yo hablaba antes que no soy pintora, aquí aparecen colores, el lápiz de color, o sea, ahí aparece la pintora en aunque no hay una preocupación pictórica, porque lo que hago es que los colores vienen organizados por la caja de colores, o sea que a mí me da igual que funcionen uno al lado del otro, aunque parecen Joseph Albert pequeñitos, no hay desde luego un planteamiento del color y un estudio para nada de la interacción del color como en él, o sea, no hay ninguna preocupación, incluso me hace hasta como gracia que parezcan Joseph Albert cuando a mí la interacción del color no me preocupa ni lo más mínimo. Entonces, bueno, pues eso, como la idea del corte creía que tenía que estar muy presente, entonces corto el cuadrado, o sea, un cuadrado se completa con el siguiente, lo convierte en algo como cinematográfico, te obliga, o sea, que para completar el cuadrado tienes que ver el siguiente y la secuencia fotográfica igual. Lo que hago es que repito una y otra vez, que otra cosa, la cuestión de la repetición también, como que es una constante, ¿no? Y por eso, pues, la idea del corte, básicamente, también por otro lado, la cosa de mezclar lo crudo con algo... A mí me interesa mucho el color, como digo, no desde el punto de vista pictórico, digamos, pero sí es como un lenguaje. Para mí el color es como una manera de escribir. Y
Y entonces esa idea de mezclar lo crudo que tienen estas imágenes y que mezclarla con algo que es atractivo, jugar con que el color es algo como que te atrae para que luego la imagen te corte el placer del color, ¿no? Pero bueno, esa es la idea del corte permanentemente en el trabajo. Por ejemplo, una cosa de la que hablabais, y también me gustaría empezar a abrir a quien le apetezca intervenir y dar su opinión sobre algo, preguntar cualquier cosa, porque son las 9 menos cuarto casi y ya llevamos una horita y pico y un poco como en la anterior sesión, ¿no? Como que tampoco nos vamos a hacer dueñas del tiempo, de todo el tiempo que tenemos, sino que también empezar a abrirlo para que quien le apetezca aportar algo que lo diga. Antes, Inma, tú hablabas antes un poco de ese tema de la libertad que te puede dar para pensar, el tema de imponerte, digamos, esas pautas, y hablas del estudio, ¿no? De cómo, pues, en el momento que ya tienes esas pautas, pues el disfrute de lo que estás haciendo y tal. Pero, y por ejemplo, vosotras, ¿cómo ves tú, cómo es el tipo de trabajo en el estudio? ¿Se ve afectado un poco de esa manera? O, digo, porque, claro, los estudios al final, estas charlas vienen mucho de esos primeros contactos con el estudio, no en este caso, porque no hubo un contacto tan de estudio, pero ¿cómo es el del trabajo de estudio? En mi caso es totalmente cotidiano. Es como si yo fuera, por decirlo también, una persona que trabaja en casa, ama de casa, estoy en casa y de paso estoy trabajando todo el tiempo. No es algo que no tengo separación, no tengo taller. Nunca ha funcionado con taller, salvo cuando hay residencias. No es algo ni siquiera que me parezca bien o mal, sino se ha dado así. Es como la mesa, lo que tengo más cerca. Trabajo mucho con los libros, entonces estoy constantemente como, creo que tú lo dijiste la otra vez en el café, eso me encantó, siempre estoy buscando un libro que resuelva la forma en que voy a hacer un trabajo y no existe, obviamente, exactamente ese, pero en la búsqueda está todo el tiempo buscar determinados libros, qué sé yo, si voy a hablar de la desaparición, busco el libro de Georges Perec a ver qué dice, que al final lo único que dice es que hay una desaparición y es una letra. Entonces, todos son como búsquedas absurdas, pero se van organizando los trabajos, ¿no? Te vas organizando qué lectura, un poco esa promesa vacía del futuro, quizá, como ese cheque en blanco o esas promesas no cumplidas, es toda la búsqueda. Y ese tema procesual también, el estudio es importante, me lo parece, porque es el espacio donde todo está en potencia, todo está latente, todo está haciéndose, y yo creo que probablemente también es algo en común. Usualmente incluso uno fotografía el espacio donde está trabajando y ¿no? Hay un libro precioso de Agamben que habla del estudio del artista y es como ese lugar donde todo se está dando, pero que bueno, para mí al menos no hay distancia ni frontera con la cocina y la vista, ¿no? Estoy todo el tiempo trabajando ahí y como tengo cámaras y soy un poco también adicta a estar tomando fotos, aunque no haga nada con ellas, me metí en un lío la otra vez porque hay un colegio infantil al lado y acababa de ocurrir un escándalo de un pederasta en las afueras de Madrid y vinieron 2 policías, bueno, hubo un escándalo. Solo porque salí con la cámara, tomaba fotos del puente, tal, los niños me vieron, gritaron como, ella nos está tomando. Y, bueno, me escondí así, como decía, algo va a pasar, y al día siguiente llegaron 2 policías vestidas de civil y me dijeron, bueno, ¿qué estaba haciendo? Desde un 6º piso, a ver, que además es interesante lo que estabas hablando de lo abyecto y de lo femenino y cómo de golpe, digamos, lo que tú haces también te hace entrar en una culpabilidad extrañísima, ¿no? Bueno, en una sospecha, no en una culpabilidad, pero esa es la forma de... O sea, trabajo como quien vive ahí en la casa. Yo creo que igual, que nunca tuve estudio tampoco. Trabajo en un escritorio y trabajo como en muchas cosas a la vez.
mi atención es cada vez más corta, que es un gran problema. Y sí, y como que trabajo en varios proyectos a la vez de diferente índole. Y a veces se conectan y a veces no, pero no tengo... Sí, no tengo una receta, no tengo como un patrón. Patrón es curioso porque es el jefe, ¿no? Como, no, y sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que vos decías. Es como un espacio de potencialidad, ¿no? Como de un lugar donde todos los días empezás de cero y no sabes lo que va a pasar. Para mí es un poco así. Como, y ahora creo que lo que más me interesa es como mantener, que el estudio se mantenga como un lugar de aprendizaje para mí, como que un poco lo que decía al principio, como no caer en soluciones probadas o en un estilo probado, o como intentar sorprenderme a mí mismo, que es un poco lo que vos decís como al caminar o al dibujar, como correrse de uno mismo, ¿no? Pero no tener como un producto ya predeterminado, ¿no? Como no tener como una solución, como intentar que el trabajo mismo intenta acercarse a algo que desconozco, ¿no? Como... Sí, yo entiendo que hay muchos artistas que la posibilidad de vivir en el mismo lugar donde trabajan, pues por el tipo de piezas que hacen, por el tipo de materiales que usan, por el tipo de dinámicas y tal, que es más complicado. Pero sí que es cierto, a mí me ocurre también que, bueno, yo vivo en un piso muy pequeño y la mesa pues hay 2 mesas, pero normalmente pues la mesa de la cocina puede ser el sitio de trabajo y creo que también ahí se entra mucho en esas dinámicas de, por un lado se puede entrar en una dinámica de pasarse el día trabajando, pero por otro lado se puede entrar en la dinámica, se puede entender como que, un poco como lo que tú decías, Inma, cuando dudamos de si algo llamarle trabajo o no, dentro de ese privilegio precario del que tú hablas. Porque también, por otro lado, podría ser lo contrario, es decir, como puedes, a lo mejor no lo asocias tanto con una actividad de cuando se dice, no, yo necesito tener el estudio fuera porque así salgo, me oxigeno, entiendo que hay unas horas de trabajo y tal, pero a lo mejor de pronto es lo contrario, es decir, no, si a lo mejor tampoco lo entiendo como un trabajo, no como un trabajo, digamos, ni un trabajo asalariado, ni un trabajo que tiene que ser productivo dentro de lo que sean los márgenes del capital, ¿no? de lo que se establecen las pautas. Entonces, digamos, es complicado. Voy a decir peligroso, pero no creo que sea peligroso, es complicado, ¿no? Establecer unos límites en los que la actividad pueda acabar llamándose trabajo o lo contrario. Recuerdo, de hecho, antes de que hable Marta, recuerdo que está Fermín aquí, Fermín Jiménez Landa, y yo recuerdo siempre una anécdota que me contó cuando tenía unas piezas en las que usaba nata montada para rellenar unos huecos y que los fotografiaba, y que una niña a la salida de un colegio le dijo, ¿qué haces? Es algo así, ¿no? ¿Qué haces? Y dijo, pues estoy trabajando, pero soy artista. Entiendo que la época de la crisis, más o menos, y me imagino todo lo que habría escuchado esa niña en casa, porque de pronto le dijo, bueno, por lo menos tú tienes un trabajo. Digo que la actividad era así bastante fuera de lo común y podría no ser considerada como un trabajo. Sí, que yo se lo dije como para que pensara que iba a decir, qué guay, es que esto también es un trabajo. Y ella fue como, bueno, por lo menos tienes un trabajo. Sí, bueno, claro, hablando de trabajo, lo que estaba pensando en esta idea de la precariedad privilegiada emocional e intelectualmente, creo yo que muchas nos encontramos, que lo que pensaba es que había que explicárselos a los inspectores de Hacienda, básicamente, ¿no? Como en qué consiste realmente el trabajo de un artista o el trabajo de un comisario, ¿no? Entonces, como que realmente en qué estamos, porque parece que no se entiende. Entonces, todos estos mitos del estudio. Tenía una amiga que también estaba en un local de su familia y tenía que venir una inspección. Y entonces ella vivía allí, pero estaba declarado como estudio. Y entonces le decía al padre,
ella no es especialmente, es una artista conceptual, entonces decía, pon un caballete y unas pinturas ahí que parezca un estudio de artista, ¿no? Entonces, como todas estas concepciones que tenemos o estos mitos alrededor del trabajo. Pero bueno, no iba por ahí. Yo quería preguntaros a las tres sobre qué diferencia o cómo enfocáis, porque sé que hay diferencias, ¿no? Entonces, ¿cómo lo enfocáis la idea de producir la imagen o trabajar con una imagen apropiada? Que es algo que también creo que se ha ido repitiendo en todos vuestros trabajos. Así que eso por ahí. Ah, y un inciso, lo del pollo, si queréis lo explico, o lo explico después. Lo de montar un pollo. Explícalo. ¿Lo explico? Ya. Claro, no es pollo con 2 L's, no es con L, es pollo con Y. Y era montar un atril. Entonces, aquí básicamente los que hemos montado el pollo somos los de Conde Duque, a vosotros. Vale. Un pollete, vamos. Sí, es cierto. Es como... Montar el pollete. Ah. Se nos ha caído el mito. Pero eso. Sí. Bueno, imágenes era la Sí. Sí. Que si lo enfocamos distinto según sea nuestra producción de significa o cómo está siendo en un momento dado el trabajar con una imagen ajena. apropiada ajena o realmente producir la imagen. Yo es que yo personalmente no distingo, tengo sensación de que todas son ajenas y no, muchos trabajos los he hecho yo en las imágenes, o sea que, y hay momentos en que digo, espérate, no, o sea, funciona igual, a lo mejor un poco de cara dura, claro, porque anda por la vida cogiendo imágenes, hay veces que me corto, ¿no? En este caso digo, la voy a cortar, porque por lo menos no sé, yo no distingo, entiendo que es un poco como, bueno, es como, ya que vivimos en esta precariedad, pues por lo menos voy a aprovecharme de todo el material que disponemos. Y todo. No me corto nada en coger imágenes, nada en absoluto, igual que no me corto nada en hacer imágenes. Y puedo utilizar una y otra sin ser muy consciente de, por ejemplo, uno de los trabajos, que no sé si lo va a poner Ángel, es Prensada, que son también otras tropecientas mil fichas, y son imágenes sacadas de prensa. Todo cortado de origen. O sea, los periódicos los cortaba, las pegaba las imágenes y luego, o sea, yo lo veía como una cosa normal. Para mí, en realidad, es como si estuviera jugando con cromo. A mí me lleva el mundo de la infancia, ¿no? El mundo de los cromos, de cuando de chicos queríamos los tigretones no por el pastelito, sino por los cromos, por coleccionar los cromos, ¿no? Entonces, para mí es como el mundo es un mar de imágenes que está a nuestra disposición. Sé que es un morro, porque que yo coja imágenes de prensa que están firmadas, que claro que están... Pero bueno, digo, bueno, por lo menos ya en esta precariedad en la que estamos, por lo menos voy a permitir hacerlo. Estoy haciendo un collage, o sea que no... Pero bueno, yo lo hago como con mucha ligereza, pero estoy un poco bromeando, ¿no? También quiero... O sea, que la autoría, pues sí, podría también, en la cosa esa de los listados, podría ser un listado de autores de fotos, por ejemplo, ¿no? No lo he hecho, pero mira, se me está ocurriendo ahora, ¿no? Por todo, un poco por quitarme el peso de haber usado muchas imágenes ajenas por todo el morro y no haber puesto el autor, ¿no? Pero bueno, un poco eso, que yo no distingo mucho si lo hago yo, si los hago... Yo no soy fotógrafa y no tengo mirada de fotógrafa, creo, o eso me digo, igual que me digo que soy pintora y me quedo tan pancha, o sea, que yo creo que no soy fotógrafa, pero hago muchas fotos. Y me da igual, o sea, hago fotos con Polaroid, o sea, me da igual que salgan bonitas, feas, no sé cuánto. O sea, que soy como muy ligera con el asunto de las imágenes, soy como muy ligera, ¿no? Y no distingo si las he hecho, las he cogido, son de alguien importante o no. En fin, últimamente me estaba sintiendo un poco como, digo, yo creo que ya no voy a robar más fotos a nadie, pero no sé si lo haré. Robar siempre está bien. Sí, tiene una parte que está bien. Sí, yo creo que depende también del tipo de trabajo. Hay veces que si vas a este archivo, encuentras una serie de fotos, pides los permisos, los tienes, pero a veces no pides permiso y utilizas imágenes que encuentras en prensa, utilizas imágenes que compras de mercadillo. Yo creo que no diferencio tampoco eso de la cita. Las citas que se hacen de autores también, se citan, a ver, pero no lo cito directamente, qué sé yo, hice un cómic hace un tiempo con un amigo y la serie de citas que salían de Clarice Lispector, Ana Enriqueta Terán, luego hay un listado después de quiénes son los autores citados,
Pero también hay algo un poco de juego con que las personas encuentren de quién es la cita o lo encuentren, no sé, como un poco perder, no dar tantas como señales, no dejar tantas huellas. Sí, el nombre. Ahora, si tomas una foto que no tiene dueño, que ya consigues un mercadillo, ¿cómo lo citas? Tampoco tiene sentido. Y yo creo que sí, hay tanta cantidad de imágenes que es un favor a veces, no sé, ponerlas a circular de otra manera, o un favor para nosotros al menos. Sí, la reutilización, digamos, es un reciclaje. Hablábamos contigo de Basilio Martín Patino, y claro, cuando hace las películas que hace esta trilogía de Canciones para después de una guerra, en realidad no hace ni una foto, lo que hace es tomar todo el tema de distintos archivos, privados, públicos, publicidad, ¿no? Es curioso Y porque tiene, ahí toma vuelve un poco. poco esa construcción del relato, porque él estaba trabajando en archivos oficiales públicos de la dictadura y con las canciones, bueno, tanto en Caudillo como en Canciones para después de una guerra, como en, bueno, Queridísimos Verdugos es otra cosa, porque él ahí sí que graba. Y de pronto había esa anécdota, ¿no?, que decía, ¿y en qué cárcel dicen ustedes que está este hombre? Y decía, no, no está en la cárcel. Y Canciones para después de una guerra tarda muchos años en estrenarse. Sí, efectivamente, claro, ahí está el poder de poner las imágenes con una información que de pronto las puede activar, las puede girar totalmente. Sí. Después, digo, sigue tú, que después yo quiero... No, voy a ser muy breve. Para mí no es lo mismo, pero no hay una jerarquía. O sea, no es que uno sea mejor que el otro. Creo que sería complicado como empezar a desgranar cuáles son las diferencias, pero hay diferencia. Pero creo que tiene que ver también como lo de la jerarquía viene por reentender dónde está el acto creativo, ¿no? El generar la imagen para mí es igual que el señalar una imagen. O sea, a ese nivel sí es lo mismo. O sea, jerárquicamente, como el valor creativo o estético es igual. Pero creo que el referenciar algo, igual cuando construís una imagen siempre igual estás haciendo una referencia, pero como la referencia directa como de correr el marco a otra cosa es diferente. No sé, no estoy respondiendo del todo bien, pero para mí sí, como que lo correría del lugar del valor, ¿no? Como sí, no, yo sé. Sí. Sí. Yo creo que en tu caso se da también cuando de pronto se hace referencia muy directa y muy clara a otros artistas. Digo, Sí. porque yo recuerdo, antes hablaba de Sao Paulo, yo recuerdo que allí conocí esa pieza tuya de las dos manos, digamos, que eran la fotografía de dos manos que abrazan la exposición. Sí. Y claro, que a mí en aquel momento, joder, me pareció una solución fantástica, ¿no? Es decir, casi como entregar la exposición, entregar lo bien que salga la exposición a las manos, ¿no? A una cuestión afectiva, más que a una cuestión... Pero al mismo tiempo, claro, un tiempo después, y yo conocía la pieza, pero de pronto me volví a encontrar con una pieza de Félix González Torres, que es la mano de su pareja, que la sitúa en diferentes lugares, que no funcionaba de esa manera, funcionaba de otra, también muy bien, obviamente, pero que es una referencia muy clara, además, Sí, porque es que además ahí hay referencias al trabajo de él varias veces en tu trabajo. Sí, es tal cual. Claro, digo, y de pronto aparece la mano, no es que estés dándole una vuelta tal, o sea, le das una vuelta, pero aparece la mano, pero es la mano y la mano se puede identificar perfectamente con eso. Sí. No sé si por ahí, Lorenzo, una pregunta. Yo tengo el ordenador conectado, pero se está acabando la batería. Eso quiere decir que los tengo conectado a algo que no tiene energía. Y no sé si alguien podría darnos electricidad, porque se va a acabar, se va a apagar el ordenador. Igual ya estamos. Casi. Sí, eso también. Bueno, hola. Yo tenía un par de preguntas. La primera es principalmente para Alejandro, pero bueno, para todas también.
Has dicho una cosa que has como medio reconocido que podría ser una provocación y yo no puedo evitar picar. Y es que dices que para ti el arte tiene que ver con la generación de conocimiento y no lo otro. Y mi pregunta supongo que es ¿qué es lo otro? Y la generación de conocimiento ¿no implica también ciertos métodos casi artesanos que están incluidos en lo otro, como yo lo entiendo? Sí, está buena la pregunta y creo que se conecta con la anterior. Lo otro me refería a lo estrictamente formal, ¿no? a lo que se cierra en un hecho estético solamente, ¿no? Como a lo que perfecciona una técnica o algo así. El conocimiento, sí, está bien, hay parámetros y metodologías, pero conocimiento no solo me refiero como al conocimiento racional académico, el sentir también es una forma del conocimiento. Pero a lo que iba es que creo que la obra lo que propone es devolver al espectador cambiado, genera una diferencia, y esa diferencia es conocimiento. Y me interesa como ubicar la obra en ese lugar, como intentar, lo que decía antes, ¿no? Como que el estudio es un lugar en donde yo voy hacia lo desconocido, o sea, no estoy perfeccionando algo que ya sé, o si yo ya sé el resultado, no tiene sentido hacerlo, es como una cosa, es una pérdida de tiempo en un punto. Para mí es un ejercicio de conocimiento, es un intentar reformular una pregunta o intentar como aproximarme a una posible respuesta o no sé, como... es como, en última instancia es como un ejercicio de seducción, ¿no? Y la seducción tiene que ver con llevar al otro a otra verdad, como correrlo de su verdad. Y para mí ese es el juego. No quiere decir que lo otro esté mal o bien o que no disfrute de una linda foto. Es otra cosa. Es lo que a mí me genera placer. Sí. Entiendo. Supongo que yo pensaría que el detalle formal o como la precisión formal creada como con esta intención que lleva, que es un lenguaje en sí mismo y tiene como ese efecto. Para mí, la experiencia estética de algo puramente formal también tiene ese efecto de generación de conocimiento, de haberme cambiado. Pero Sí, entiendo lo que dices. Sí. No, y estoy de acuerdo. O sea, todas las decisiones conllevan un significado, eso seguro. Y si ves las pocas imágenes que mostró Ángel, hay como un cuidado estético bastante obsesivo también. O sea, no es que vale todo. Pero creo que ese cuidado estético es como una herramienta de seducción, ¿no? Como que no termina ahí. Es igual que el humor, o igual que la belleza, o igual que... Son como cosas que como que atrapo tu atención para llevarte a otro lado. No termina en la contemplación. Bueno, estamos hablando de lo mismo. Sí, Buenas, felicidades por la conversación, que me parece interesante por muchos puntos. Y me llama mucho la atención que en el trabajo de las tres está muy presente la idea de secuencia. Entonces, más allá si hay una relación con lo ficcional o no, me gustaría si podíais apuntar algunas ideas de forma muy breve sobre el trabajo que hacéis con la cuestión de la narración, ¿no? Que también es algo que estaba presente en los tres trabajos. Me gustaría un poco escucharos sobre este tema. Cómo concebís lo narrativo. Creo que en los tres trabajos, pero bueno, habla cada uno, hay la idea de relatar algo, ¿no? De hacer otro relato, y yo creo que eso también se debe mucho a otro de los temas que hemos hablado aquí, de que hay una genealogía o venimos de una tradición muy fuerte, además cinematográfica, y de otros relatos también incluso, que la otra vez hablamos y tú me dijiste que no era particularmente tu fuente, pero que puede ser también la literatura
experimental. O sea, pensar, sí, como en un Georges Perec haciendo distintos ejercicios. Entonces, en mi caso sería muy empujada, quizá no tanto por la novela, pero sí mucho por la poesía, que finalmente es algo que, aunque no se vea y se vean como muy reales, no sé cómo decirlo, se vean como muy toscas a veces esas imágenes, también yo creo que me interesa sobre todo lo que es ese relato un poco partido de lo que es la poesía. En mi caso particular, leía hace poco a Fernanda Laguna que comentaba que ojalá una pieza de arte fuese un poema o algo por el estilo, dijo, y me pareció súper bonito, ¿no? Como una cosa portátil, ¿no? Que te la tienes como sobre ti. Pero, y sobre todo esa idea que también creo que conecta con la pregunta anterior de no hay una sola forma de acceder al conocimiento, sino como es como generar varios relatos abriendo esa idea de lo que es conocer o sentir o por allí. No sé, a mí me surge la idea del azar, o sea, como que la narración esté relacionada con algo azaroso, al margen de las intenciones, de cuando uno se propone un trabajo y demás, ¿no? O sea, como que yo en la mayoría de mis trabajos, que son narraciones, para mí, yo todo lo veo como narraciones, aunque sean 4 imágenes, que da igual, aunque haya texto, aunque no haya texto, son narraciones, y yo la mayoría se construyen desde el azar, o sea, aunque luego las cuento así como de corrido, pero normalmente son, pues surgen parece que las cosas como se ordenan solas y tú estás ahí como espectadora para verlas y acabas como construyendo de algo que el azar está colocando, ¿no? No sé, a mí lo que me sale es eso, la idea de que el azar es una cosa muy presente, ¿no? Más que... Creo que no... o sea, que tengo la sensación que cuando alguien narra, no sé, cuando alguien escribe, hace literatura, narra, como yo estoy narrando un cuento o algo, parte de otro lugar, pero bueno, no lo sé también, ¿no? Y luego hay otra palabra, a mí se me han venido como 2 ideas, cuando has dicho, una es lo del azar y otra es la oralidad, que es algo que a mí últimamente la oralidad en todos sus sentidos, ¿no? La palabra oralidad es que es muy redonda y la cosa de... Para mí últimamente la narración tiene que ver con lo oral y de ahí se me abren como muchas puertas nuevas de cosas que ya he hecho también, pero o como a lo mejor con una necesidad de recuperar algo de lo oral, no sé, ante tanta máquina, ante tanta, no lo sé. Es como narración, oralidad, azar. Para mí la narración tiene que ver con hacer inteligible una experiencia y eso es lo que me interesa. De la misma forma que es como imposible no pensar en una imagen, o sea, me parece que para nosotros traducir la experiencia necesitamos una historia. Eso. No sé si alguien más quiere preguntar algo, añadir algo. Es una buena hora para cerrar aquí. Y nada, muchas gracias, Ángela, Alejandro e Inma. Y nos vemos en la tercera sesión. ¿En qué día es? 14 de marzo. 14 de marzo. Que estará Miguel Marina, Ana H. del Amo, Jordi Teixidor y Ángeles San José. Nada, muchísimas gracias y eso. Y hasta la próxima. Muchas gracias.